¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. El canciller Miguel Vargas, junto al expresidente Zapatero y al canciller de Bolivia y canciller de Nicaragua, estarán sosteniendo una reunión para poder retomar este diálogo que estaba pautado para el día de hoy. En el número 2, diálogo. ¿Con quién? Fue postergada la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en República Dominicana, ya que ni la delegación del gobierno venezolano ni la de la oposición se presentaron en Santo Domingo. La oposición se negó a asistir luego de que el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, los acusara de aportar información sobre el paradero de Óscar Pérez. Sin embargo, el portavoz del gobierno venezolano en el diálogo, Jorge Rodríguez, anunció en Twitter que la delegación oficial sí viaja a Santo Domingo. Por su parte, la Cancillería Dominicana informó que se decidirá una nueva fecha para el encuentro. Y en el número 1, Venezuela, derechos humanos. El 28º Informe Mundial de Human Rights Watch hace referencia a la represión contra los opositores, la violencia de derechos de salud y a la falta de independencia judicial en Venezuela. Según la organización, la única esperanza para salir de la crisis venezolana es la presión internacional. El informe también hace referencia a violaciones de derechos humanos en México, Bolivia, Cuba, Turquía y Myanmar, la antigua Birmania, y califica al régimen de Nicolás Maduro como despiadado y autocrático. Ese es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que para este tema me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU HRW de Human Rights Watch, CONCLU HRW VZLA de Venezuela, HRW VZLA, ahí está, no está complicado, ¿no? Numeral CONCLU HRW VZLA. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. El operativo ya acabó, la tragedia continúa para familiares, amigos, seguidores, para el mismo pueblo venezolano. Estoy hablándole del inspector Óscar Pérez y de los otros 6 sublevados abatidos junto a él el pasado lunes tras una acción policial y militar del Estado venezolano. Los familiares, exigen que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos. Apostados a las afueras de la morgue de Bellomonte en Caracas y rodeados de elementos uniformados que custodian el sitio, los familiares reclaman que hasta ahora no se les ha permitido ver los cuerpos ni tampoco los resultados de las autopsias. Los familiares dicen que temen que de manera unilateral el Estado decida cremar los cuerpos. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han hablado de ello. De hacerlo, esto sería un acto penalizado por la ley venezolana para la regulación y control de la prestación del servicio funerario y cementerios. Su artículo 24 establece que para toda inhumación o cremación se necesita copia certificada del acta de defunción, permiso de inhumación o cremación emitido por la autoridad competente, documento de identidad del difunto o difunta, autorización del familiar o persona facultada que ordena la cremación. Eso es lo que dice el artículo 24. Entre los familiares apostados en la morgue está Lady Ramírez, hermana de Lisbeth Ramírez, la única mujer que perdió la vida en el enfrentamiento. En medio de lágrimas, Lady rechazó que las autoridades venezolanas identificaran a su hermana como terrorista y aseguró que no reconocerá su muerte hasta no ver el cuerpo. Escuche. Señores, y otra cosa muy importante, para mí mi hermana está viva hasta que yo no la vea y no pretendo afirmar nada. A mí no me han dicho nada todavía porque vengo llegando, pero yo no voy a afirmar nada hasta no ver que esa es mi hermana la que está ahí. Para mí y para todos en mi casa, mi hermanita está viva. Ella era pareja de uno de ellos, sí, es verdad, de Jairo Lugo, un muchacho que se graduó ahorita de abogado. Nosotros nos hemos enterado de las noticias por lo que pasa en la televisión. Nosotros no hemos sabido absolutamente nada. A nosotros nadie nos ha llamado, nadie que nos diga, venga, mire, su hermana, nadie. Por eso tenemos todavía tenemos la esperanza de que no sea ella. Los diputados opositores Delsa Solórzano y Winston Flores, quienes forman parte de la Comisión Legislativa que investiga la acción policial y militar que puso fin a la vida de Óscar y sus compañeros, también han denunciado las presuntas intenciones de las autoridades de cremar los cuerpos.
Solórzano dijo vía Twitter: urgente, recibimos denuncia de que funcionarios están argumentando a familiares que cadáveres están descompuestos y por eso deben ser cremados. Eso es falso. Entreguen los cuerpos y permitan sepultura. Cremación está prohibida por la ley en este caso. Eso dice Delsa Solórzano. CNN no puede confirmar esta acusación de manera independiente. Hay que destacar que ni el ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, ni el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se han pronunciado sobre estos señalamientos, a pesar de las invitaciones hechas por este programa, por esta producción, por un servidor, al igual que a Diosdado Cabello. Tampoco han aceptado ni contestado, en su caso, estas múltiples solicitudes de entrevista. Esta controversia, sin embargo, crece al comprobarse que el cuerpo de Heiker Vázquez, miembro de un grupo colectivo con sede en Caracas y afiliado al gobierno venezolano, ya fue sepultado el miércoles. Vázquez perdió la vida en el enfrentamiento bajo circunstancias no muy claras, aún de hecho no establecidas. La manera en que se llevó a cabo el operativo, la falta de transparencia en las pesquisas, han despertado el más enérgico rechazo por parte de organizaciones pro derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional dice en un comunicado que es impostergable que el gobierno venezolano se asegure de que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente, exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial, que lo demuestre. Amnistía Internacional, perdón. En el mismo tono, la organización Human Rights Foundation dijo: la muerte de Óscar Pérez y sus compañeros fue una ejecución extrajudicial y reclaman que, pese a que Pérez y miembros de su grupo repetidamente declararon su rendición, cientos de militares y policías del gobierno, incluido un grupo de paramilitares del colectivo 23 de enero, abrieron fuego con lanzagranadas, antitanques y metralletas contra la casa donde se encontraban los miembros del grupo de Pérez. La organización agrega que la ejecución sumaria y extrajudicial de Óscar Pérez demuestra la completa falta de honor y piedad del régimen de Maduro. Por su parte, la organización Foro Penal Venezolano también se pronuncia y dice: una investigación independiente, exhaustiva, objetiva e imparcial sobre los hechos, no solo con el objeto de determinar la verdad de los hechos en cuanto a quienes han sido estigmatizados por el gobierno, sin haber sido jamás sometidos a la justicia formal como terroristas o criminales, sino también dirigida a establecer en los funcionarios policiales y militares actuantes, así como en los civiles involucrados, sus eventuales responsabilidades legales por el eventual uso ilegal, indebido y desproporcionado de la fuerza letal. La prensa internacional también ha condenado el operativo. Uno de los principales diarios alemanes, el Spiegel Daily, publicó este jueves un artículo detallado sobre la muerte de Óscar Pérez, donde se refiere al presidente Nicolás Maduro como Der Schlachter, en español, el carnicero. Der Schlachter, ahí lo tiene usted. Opina que Maduro derrota a sus opositores a la fuerza y oprime a un pueblo hambriento. El gobierno venezolano, por su parte, sostiene que después de intentos de negociación pacífica, el grupo de Óscar Pérez fue quien inició un enfrentamiento que dejó 2 policías muertos y 8 gravemente heridos, y que ante la agresión que puso en riesgo la vida de funcionarios públicos, se procedió a responder al ataque que acabó con la vida de los integrantes del grupo de Óscar Pérez. Vamos a analizar este caso que se incluye perfectamente, se enmarca perfectamente en el tema de los derechos humanos, por supuesto en un reporte de Human Rights Watch, donde no solo se habla de Venezuela, por supuesto, pero es con él, con José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. José Miguel, gracias por estar aquí. Buenas noches, feliz año, no te había visto antes. Muchas gracias, buenas noches y feliz año para ti también, Fernando. Gracias, José Miguel. Un reporte que, bueno, no solamente menciona Venezuela, José Miguel, es un reporte sumamente amplio, el reporte número 28, Informe Mundial de Human Rights Watch. Sin embargo, hay señalamientos concretos, crudos y duros en torno al régimen de Nicolás Maduro. Quiero preguntarte algo, y esto es una mera duda de mi parte. Cuando sí se hace este reporte, José Miguel, ¿ya están aquí incluidos, vaya, en la evaluación, los hechos ocurridos en el caso de Óscar Pérez, o aún
aún no estaban incluidos en este informe. No, lo de Óscar Pérez no está incluido porque el informe comprende hasta fines de diciembre todos los principales acontecimientos que se produjeron en Venezuela y en todo el mundo y que tienen relevancia para derechos humanos durante el 2017. Pero evidentemente que lo ocurrido en el caso de Óscar Pérez se inserta dentro de un cuadro de gravísimas violaciones, masivas violaciones y violaciones sistemáticas y deliberadas cometidas por una dictadura que ha logrado lamentablemente consolidarse en la región. Y te lo preguntaba, José Miguel, porque como bien lo decías tú y lo mencionaba hace un momento, esto enmarca perfectamente en temas de derechos humanos. Sin embargo, en el caso particular de Óscar Pérez, hay un registro en video, casi que en tiempo real de lo que ocurría, la posición de ellos, la rendición, el uso de RPG-7, misil en contra del chalet o de la casa donde se encontraba. Preguntarte, José Miguel, concretamente, este evento, ¿qué es que pueda disparar o activar otros mecanismos como la Corte Penal Internacional de La Haya con la documentación misma que Óscar deja? Mira, Fernando, hay abundante información proporcionada por nuestra organización, pero también por los informes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que muestran que estamos frente a un patrón de conducta con violaciones o atrocidades sistemáticas y que tienen además un carácter generalizado a lo largo y ancho de Venezuela. Estos no son hechos aislados y creemos que el récord de la dictadura de Maduro justifica hoy día la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este caso, el de Óscar Pérez, el que se produjo hace un par de días y que sugiere que se trató, por todas las evidencias que circulan, de una ejecución extrajudicial, lamentablemente es muy probable que no sea objeto de una investigación rigurosa, imparcial, como todo el mundo lo exige hoy día alrededor del mundo en relación con el caso de Venezuela. ¿Y por qué no va a haber una investigación? Porque no hay instancias, no hay autoridades, no hay jueces, no hay ninguna entidad que tenga la capacidad para frenar, para investigar, para llegar hasta el fondo de lo ocurrido y con credibilidad mostrarnos unos resultados que permitan hacer justicia frente a estos hechos. Por ello es que creo que la intervención de instancias internacionales, en particular la Corte Penal Internacional, que tiene facultades para sancionar penalmente en términos individuales a las autoridades venezolanas, tanto civiles, militares como judiciales. Importantísimo lo que me estás diciendo en una plática que tenía con el secretario Almagro. Me decía la necesidad de que al menos un país presente una solicitud ante la Corte Penal Internacional. En cualquiera de los casos, estamos hablando de Venezuela, cualquier otro país en el que se presuman violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. José Miguel, ¿qué tan difícil es que ante estos acontecimientos un país tome la decisión de hacerlo? Estamos hablando del Grupo de Lima, estamos hablando de la presión de los expresidentes del Grupo IDEA. Es decir, hay varias manifestaciones, pero ese paso de un solo país hacer la solicitud para obligar a una Corte Penal Internacional a tomar acción o realizar una investigación no se ha logrado. ¿A qué lo atribuyes tú? A ver, Fernando, yo creo que estamos cada vez más cerca de una decisión de esa naturaleza. Y creo que además el liderazgo pionero del secretario general Luis Almagro en esta materia está teniendo una gran repercusión. Creo que hoy día podemos celebrar, y digo celebrar, la adopción de sanciones individuales con el congelamiento de cuentas corrientes, de inversiones y al mismo tiempo con el rechazo, la cancelación de visas para 7 altos funcionarios venezolanos por parte de la Unión Europea. Se les están cerrando los espacios. No solo es Estados Unidos y Canadá, también hoy día es toda la Unión Europea la que se pronuncia
concretamente contra 7 funcionarios. Nosotros estamos proporcionando información desde hace bastante tiempo a la Unión Europea para que amplíe esa lista, para que la aplique en concreto contra autoridades judiciales, militares y civiles, políticas, con responsabilidades en estos hechos. El Grupo de Lima se reúne en Santiago el próximo martes 23 para tratar justamente la situación de Venezuela. Y allí creemos que es central que en la agenda esté o la aplicación de sanciones o la remisión o la apertura, digamos, la solicitud de apertura de un caso ante la Corte Penal Internacional, es decir, ante la Fiscalía de la Corte, una investigación preliminar. No creemos que haya otra opción sobre la mesa, porque las condenas que se han formulado son muy importantes. El Grupo de Lima ha tenido pronunciamientos contundentes, categóricos, pero por lo visto el régimen dictatorial de Maduro no está dispuesto a modificar su conducta. Al contrario, las evidencias demuestran que la situación se agrava día a día, no solo en materia política, sino también en lo que es la crisis humanitaria, la escasez de alimentos y medicinas, que es dramático en el caso de Venezuela. Por ello es que creemos que el Grupo de Lima tiene aquí una oportunidad sobre la mesa y bastaría, como dice el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que un Estado que haya ratificado el Tratado de Roma solicite la apertura a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad y que evalúe la Fiscalía, si los hay, contra las autoridades venezolanas. Cierto, así mismo es un amplio contexto de parte de José Miguel Vivanco. José Miguel, voy a hacer una pausa, regreso. Quiero hacerte una pregunta que me sorprendió, la verdad, en el informe, es prácticamente en la entrada, donde dicen ustedes que, bueno, después de haber visto todas estas agendas del populismo autoritario, en fin, que se demostró, estos líderes de la sociedad movilizada, etcétera, que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable. Quiero hablar un poco de eso. Porque hay algunos que están colocados, ¿no? Que ya están ahí, vaya, que los tenemos ahora mismo en el poder. Entonces, poder entender un poco esto que dicen en el informe, si es a futuro o si es que hay ejemplo actualmente, al menos en nuestra Latinoamérica, ¿no? O en el mundo, tú me dirás. Pero después de la pausa, José Miguel Vivanco, regreso un momento con él. Por lo pronto, a ustedes en casa les recuerdo que estamos hablando acerca de este 28º informe informe mundial de Human Rights Watch acerca de los derechos humanos, y obviamente en la mesa está principalmente el caso de Venezuela, derechos humanos. Seguimos con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en su 28º informe mundial sobre los derechos humanos, donde se analizan los derechos humanos en más de 90 países. Leía yo algo que me llamaba la atención, le preguntaba a José Miguel, cuando ustedes hablan de que estos líderes y parte de la sociedad movilizada demuestran que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos humanos obviamente, no es algo inevitable. José Miguel, explícame un poco, si pudiéramos profundizar, porque no sé, tal vez es por este trabajo, que me cuesta trabajo entenderlo y verlo. Fernando, el punto que hemos podido comprobar a lo largo del año pasado, del año 2017, es que a pesar del surgimiento de gobiernos populistas, de gobiernos dirigidos por políticos demagogos, que mienten, que alteran los hechos, que no creen en las evidencias y que tienen un discurso muchas veces racista, un discurso destinado a avasallar con libertades y derechos fundamentales o incluso con instituciones. Pero frente a ello hemos podido comprobar, y especialmente lo hemos visto en los Estados Unidos, pero también en otros sitios, cómo la actividad desarrollada, por ejemplo, por los jueces, por los tribunales de justicia, la medida en que son independientes, puede contribuir a frenar estos impulsos populistas. Porque los líderes populistas creen que por haber sido elegidos, por contar con un mandato temporal, eso les da licencia
para imponer sus puntos de vista al margen de las minorías, de los derechos de las minorías o de los derechos de la oposición o incluso de aquellos que disienten. Y para eso están las cortes. Y para eso también están los medios de comunicación. Bien están los medios de comunicación, la prensa. Y también creo que cumple un rol fundamental la sociedad civil. Por eso es que lo que hacemos en este informe es un llamado a no dejarse deprimir por algo que pudiera parecer como una especie de tragedia griega, cuando en realidad el cambio está en nuestras manos, en la participación política, en la capacidad de debatir temas fundamentales y defender los fueros y los derechos que tenemos, que han sido objeto de conquistas muy duras, muy difíciles, pero que hay que preservar en cualquier sociedad democrática. Un mensaje muy importante si tomamos en cuenta, José Miguel, todos los procesos electorales que se estarán celebrando en nuestra Latinoamérica en este año. Vienen momentos importantes para países como Colombia, como México. México siendo uno de los países que también se encuentran dentro de estos análisis, este informe mundial de parte de Human Rights Watch. Y quiero preguntarte aquí, que es una tendencia generalizada, diría yo, de rechazar por parte de los gobiernos estos informes. En lugar de buscar los mecanismos necesarios para la protección de estos derechos humanos, derechos fundamentales, los gobiernos los últimos meses o los últimos años han tenido esta tendencia de desacreditar, rechazar y responder incluso en contra de. José Miguel, ¿cómo lograr que estos informes sean tomados en cuenta como un señalamiento importante para trabajar en los mismos y no para rechazarlos de inmediato y descalificarlos? Mira, la clase política, las autoridades en muchos de estos países miran estas radiografías, esta fotografía que uno les coloca al frente sobre su récord, su propio récord en derechos humanos, como una amenaza. Y entonces o hacen la vista gorda o pretenden que no existe una evaluación crítica, una verificación crítica del récord del país, o simplemente optan por descalificar o atacar al mensajero que expone estos hechos. Pero en la medida en que hay un debate público relativamente rico, un debate público constante y con sectores y voces y puntos de vista independientes, que lo hay en muchos de nuestros países, esta negación, este rechazo de algunas de las autoridades es imposible de garantizar su éxito, porque la opinión pública está perfectamente al tanto de estos problemas, sabe lo que representa el abuso de poder, la corrupción, las violaciones a los derechos fundamentales, los recortes a las libertades públicas, específicamente a la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso de México, que tiene hoy día unos índices de homicidios quizás los más altos sufridos por México en las últimas 2 décadas, desde que México ha empezado a contabilizar a nivel nacional los homicidios. Las cifras que se dieron el año pasado por sobre 23.000 son las más altas que ha sufrido México, pero también el asesinato de periodistas, que lo coloca a México en una posición similar, nada menos que Siria, respecto de ese fenómeno. Y eso los mexicanos lo saben, el pueblo de México y todos los sectores, incluso los sectores políticos, tanto de gobierno como oposición, están perfectamente conscientes. Lo importante es que esto hay que visibilizarlo, mostrarlo y debatir, claro, para que ojalá se produzca un cambio. Claro, y es que eso es lo importante, darle visibilidad. Me queda muy poco tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte acerca del caso particular de Honduras y este colapso político que se vive, este enfrentamiento político que se vive con unas elecciones cuestionadas como pocas en los últimos años y bueno, que tal vez no muchos esperaban que en Honduras ocurriera algo así. José Miguel, ¿qué pasa ahí? Es muy grave lo ocurrido en Honduras, porque fíjate que se ha desautorizado por parte de los Estados miembros de la OEA nada menos que a una misión in situ, en el terreno,
que recogió evidencias, que estuvo observando ese proceso electoral por parte de la OEA. Y esa es la misión que llegó a la conclusión que se habían registrado irregularidades muy graves, tan graves que llevaron al propio secretario general Luis Almagro a proponer una nueva elección. Y esto, la verdad es que no fue tomado en consideración por ninguno de los Estados miembros de la OEA, por el gobierno de Trump, del gobierno americano. Fue uno de los primeros, junto a México y Colombia, en reconocer el actual gobernante, el señor Hernández, el presidente Hernández, como el legítimo ganador de esas elecciones. Esta descalificación hacia la Secretaría General de la OEA, hacia esos expertos y esa misión que realizó un estudio en el terreno, va a traer lamentablemente consecuencias muy graves, porque genera la impresión que en el caso de Honduras se está aplicando un rasero distinto al de otros países, fundamentalmente por cuestiones ideológicas. Y eso no puede ser. Estos mecanismos de verificación, mecanismos de evaluación deben estar en condiciones de reaccionar al margen de las simpatías o antipatías políticas que uno tenga respecto de los candidatos que están disputando una elección. Te quiero preguntar hacia el futuro, José Miguel, y pensando precisamente en escenarios electorales, ¿crees tú que, en base a todo esto que hemos vivido durante 2017, crees tú que haya posibilidad de una mejoría en cuanto a tema de derechos humanos en países como México, Colombia, el mismo Honduras, en este 2018? ¿Crees que se están activando mecanismos, organizaciones no gubernamentales, hay la suficiente presión internacional para poder generar un cambio, o aún el trecho es muy largo? Yo creo que hemos sufrido graves retrocesos en América Latina en el 2017 y al mismo tiempo, con una administración como la de Donald Trump, que no tiene mayor credibilidad en estas materias, que tiene unas políticas que están abiertamente reñidas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, a diferencia del gobierno del presidente Obama. Lamentablemente se genera un vacío muy fuerte y lo que se impone en la región es una gran fragmentación, y lo que estamos viendo al mismo tiempo son retrocesos como los que se dio en el Perú con el perdón humanitario, que la verdad fue más bien una transacción política a la que llegó el presidente Pedro Pablo Kuczynski con la oposición mayoritaria en el Congreso del Fujimorismo. La gran mayoría de los peruanos y la comunidad internacional lo descalifica, lo rechaza como un hecho de manipulación. Lo que mencionábamos de Honduras, los retrocesos en materia de violencia en México. Creo que el panorama que estamos viviendo es difícil. El caso, insisto, de Venezuela es probablemente el más grave lejos en este continente, pero y no se le ve hasta ahora salida, salvo que se incremente la presión internacional. No tengo gran optimismo en relación a mejorías que se puedan registrar en materia de derechos humanos en esta región, pero obviamente no se pueden colocar todos los países en un mismo saco. Hay matices, hay diferencias, y ojalá que esas diferencias puedan terminar imponiendo un récord, una narrativa distinta para esta región. Ojalá que así sea. Hay que ser realista ante todo, y así lo es siempre José Miguel Vivanco. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros aquí, hablar un poco acerca de todos estos temas que tienen que ver con el 28º Informe Mundial de Human Rights Watch acerca de los derechos humanos. 90 países evaluados, y ahí está, si usted lo quiere consultar en el portal web. Está muy interesante, se lo recomiendo, tiene que revisarlo. En el portal web de Human Rights Watch, ahí encuentra el informe. Le va a tomar un tiempo, pero créame que vale toda la pena para entender realmente el panorama mundial en el tema de derechos humanos. José Miguel, mil gracias, un abrazo. Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Era José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Nosotros tenemos información de último momento que está generando en Venezuela, pero se la voy a dar después de la pausa. Regreso en un momento, tal vez tenga que cancelar la próxima entrevista que ya le había anunciado, pero créame lo que es por información de último momento. Ahora organizamos bien con la producción y regreso para darles estos datos.
vamos a Caracas, donde hay novedades sobre el caso del exoficial Óscar Pérez. Está al teléfono en este momento la diputada opositora Delsa Solórzano, presidenta de la comisión investigadora precisamente del caso Óscar Pérez en la Asamblea Nacional de Venezuela. Nos acompaña desde Caracas. Diputada Solórzano, dígame algo acerca de esta gran confusión, duda y controversia sobre el cuerpo no solamente de Óscar, sino de los demás abatidos en esta semana. En el caso particular de Óscar, si saben algo, si la familia ha visto ya el cuerpo o cuál es la situación. Sí, Fernando, saludos y muchas gracias por siempre estar usted tan atento a lo que ocurre acá en Venezuela. En efecto, hace pocos minutos finalmente se logró, e insisto en esta palabra porque lamentablemente en Venezuela que se cumpla la ley es un logro, no es un asunto normal ni de la cotidianidad, pero finalmente luego de haber alcanzado ayer el hecho de que los familiares entraran a la morgue y que hoy se les permitiera negarse a firmar un documento donde autorizaban una cremación ilegal de los cuerpos, y también se negaron ellos a firmar un documento donde se decía que los habían ya identificado cuando esto era falso. Luego de tanta presión, ya hace pocos minutos comenzó el proceso de identificación. Ya son varios familiares que se han contactado con nosotros para confirmarnos que han visto pues el cuerpo de los asesinados, y apenas concluye el proceso de los 7 cadáveres, pues bueno, tendremos contacto de nuevo con todos ellos y estarán todos mañana en el seno de la comisión rindiendo las declaraciones a que haya lugar, y también pues dando los detalles que sobre la identificación post-mortem puedan brindarnos. Interesante. Voy a retomar un poco lo que me ha dicho la diputada Delsa Solórzano. Es decir, son los familiares que han estado en comunicación con la diputada Solórzano quienes le han dejado saber que ya han tenido acceso para reconocer los cuerpos. Sin embargo, la diputada no estuvo ahí presente físicamente, se ha enterado precisamente por la comunicación. Empieza el proceso de identificación entonces de los cadáveres. Diputada Solórzano, usted me decía a mí, y quiero que me explique de nueva cuenta, ¿en algún momento les pidieron entonces a los familiares que firmaran un documento para cremar los cuerpos sin siquiera haberlos visto con anterioridad? Sí, de hecho el día de ayer nosotros estuvimos acompañando a los familiares desde tempranas horas de la tarde, desde las 2 de la tarde exactamente, y luego de una reunión con el director de la morgue, él se comprometió personalmente conmigo y con el resto de los diputados que nos acompañan en todo este proceso a que iba a proceder en primer término a verificar la identidad de los familiares que querían hacer la identificación para garantizar que quienes ingresaran finalmente a la morgue fueran efectivamente familiares, y que una vez que ese proceso concluyera les iba a permitir ver a los cadáveres para hacer la identificación y proceder a la entrega de los cuerpos. Pues eso no ocurrió, sino que por el contrario, cercana a las 7 de la noche, cuando es obligatorio para los que estamos del lado de afuera de la morgue, porque nosotros no nos dejan pasar, para nosotros es obligatorio retirarnos a determinada hora, esperaron que esto ocurriera para decirle a los familiares que era más sencillo para ellos firmar un documento donde señalaban que ya los habían visto, que ya los habían identificado. Pues por supuesto que los familiares se negaron a esto. Sin embargo, obviamente la manipulación oficial opera en algunos casos y les dijeron que era más sencillo si firmaban ese documento que les entregaran los cuerpos hoy en la mañana. Por eso la tía de Óscar Pérez, confiando en la buena fe de los funcionarios, firmó ese documento ayer a pesar de que no había visto el cadáver de su sobrino. Hoy, en horas de la tarde, luego de estar de nuevo todo el día en la morgue de Bellomonte, se anunció que solamente faltaba el trámite de un fiscal militar que autorizara este procedimiento. En lugar de un fiscal militar, se presentó otro funcionario del Estado en la morgue, y los mismos familiares nos han comunicado que les pidieron que suscribieran un documento donde autorizaban la cremación. Sin embargo, los familiares ya tenían conocimiento porque han sido asesorados por nosotros de que la cremación en casos como estos está prohibida por la ley, porque son cuerpos que están sometidos a investigación, y ellos se negaron a firmar. Luego de todo este proceso, de toda esta presión, pues bueno, finalmente se autorizó
que pudieran hacer la identificación post-mortem, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Diputada Solórzano, perdóneme, usted sabrá mucho mejor que yo, además siendo la presidenta de la comisión investigadora del caso de Óscar Pérez, esto es completamente ilegal, ¿no? ¿Cuántas leyes estarían rompiendo en este caso al tratar de inducir o coaccionar a los familiares a firmar un documento que pudiera dar la autorización de cremar los cuerpos primero y otro documento en el que dijeran algo que no había ocurrido, que era haber visto los cuerpos? Esto es completamente ilegal. ¿Cuántas leyes se estarían violando? Todo esto es completamente ilegal. Desde el mismo procedimiento donde resultaron fallecidos estos venezolanos, se violaron normas y resoluciones administrativas, tanto al Ministerio de Interior como al Ministerio de la Defensa, la Constitución, la Ley de Seguridad, la Ley del Servicio de Policía, y en todo este proceso se ha violado permanentemente la Ley de Servicios Funerarios. La Constitución se viola de manera flagrante y constante en todo este proceso, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, en fin, toda la ilicitud penal en Venezuela se está violando. No solamente se violó con el procedimiento donde resultaron estos fallecidos, sino que se sigue violando en todo este trámite. Ahora, se supone que esto debería cesar en pocas horas, porque deben entregarnos los cuerpos en horas de la mañana, una vez que estén listos todos los trámites funerarios para proceder pues con todo esto, que es darle cristiana sepultura a estas personas. Hay dos, por cierto, que son del interior de la República. La joven es del estado Táchira y hay un joven del estado Zulia, que tienen que ser trasladados a sus ciudades natales porque es lo que ha pedido la familia. Y pues bueno, todo ese trámite debe hacerse por la mañana. Sin embargo, nada de esto cesa con la entrega de los cuerpos. Eso es importante que quede claro, porque la investigación va a continuar debido a que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias de cómo se dieron estos hechos, quiénes son los responsables directos e indirectos de los asesinatos, y además quiénes son los responsables del maltrato psicológico al cual han sido víctimas o del cual han sido víctimas los familiares durante estos 3 días. Diputada Solórzano, tengo que marcar una pausa. Voy a dejar una pregunta en la mesa para que me la responda después. Y es básicamente entender si esto que está ocurriendo el día de hoy está dentro de los tiempos naturales en los que debía haber ocurrido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un tema de reconocimiento de cadáveres, se tiene un tiempo de acceso que está dentro de un rango legal. De no ser así, ya desde ese momento, al impedir reconocer el cadáver de un ser querido, se estaría incumpliendo la ley, al impedir que se haga este reconocimiento. Primero. Segundo, si aquí va a haber un tema o una petición por parte de la Comisión de Servicios Forenses Independientes para determinar causas de muerte. Esto es muy importante y lo dejo ahí en la mesa para hablarlo con usted, si me permite, después de la pausa, estas 2 preguntas para aclararlas. Así que en un momento, si me aguanta la diputada Delsa Solórzano en el teléfono, regresamos, hablamos sobre esto, que son puntos delicados e importantes. Ya vengo. Estoy vía telefónica con la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión investigadora del caso Óscar Pérez. La información del último minuto, si usted nos acaba de sintonizar, es que ya los familiares han tenido acceso al reconocimiento de cadáveres de sus seres queridos. Cuando digo los familiares, no estoy hablando solamente del caso de Óscar Pérez, para que quede claro, no es solamente los familiares de Óscar Pérez, sino los familiares de aquellos abatidos precisamente en este incidente en el que se encontraba también Óscar Pérez. Han tenido el acceso, se han comunicado con la diputada Delsa Solórzano. En este momento preciso estarían en el reconocimiento de cadáveres y después se espera establecer una cuenta de comunicación con la diputada Solórzano. Le decía, diputada, aquí hay, dependiendo de la legislación en cada país, hay un cierto número de horas en las que se debe cumplir el acceso, o se debe otorgar el acceso, perdón, a los familiares para el reconocimiento de los cadáveres de seres queridos. ¿Aquí se cumplió con ese margen? ¿Se cumplió con ese tiempo? ¿O ya están más que pasados en el tiempo para haber permitido el acceso? A ver, no se ha dado cumplimiento de nada, Fernando. Y ahí hay algunas cosas importantes que destacar.
todos los procedimientos internos de la morgue de Bellamonte fueron alterados y modificados. De hecho, incluso hubo un periodo muy duro de renuncias de distintos funcionarios de carrera en la morgue, porque al penetrar los cubanos en cada institución, pues bueno, se cambiaron los procedimientos para facilitar que la dictadura pudiera ocultar determinadas cosas. Entonces yo creo que eso es importante que quede claro, porque todos los procedimientos han sido alterados. Pero hay asuntos de la práctica cotidiana en un país como el nuestro, que es lastimosamente, como usted bien sabe, el país más violento del mundo. En Venezuela se suceden 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una cifra exorbitante, y eso hace que la operatividad de la morgue no tarde mucho tiempo en entregar los cadáveres, porque se necesitan las neveras, en fin. Y un asunto bien importante, Fernando, es que el lunes en la noche ya habían sido practicadas las autopsias de ley. Una vez que han sido practicadas las autopsias de ley, transcurren tan solo pocas horas entre ese momento de la autopsia y el reconocimiento y entrega final a los familiares. Tan es así que los dos fallecidos del lado del operativo del gobierno, estos cuerpos fueron entregados inmediatamente, el martes por la mañana. Entonces ha habido un trato diferenciado y discriminatorio para estas personas. Como vemos la diferencia de que en efecto los otros dos cuerpos se entregaron prácticamente de inmediato una vez realizada la autopsia, y en cambio estos otros, pues bueno, ha sido toda una tragedia, primero para que los identifiquen, y ahora nosotros esperamos que en efecto se cumpla con el compromiso y finalmente nos entreguen a los cadáveres, y no tener que estar nosotros acompañando de nuevo a los familiares en este peregrinar que los tiene a ellos en una angustia terrible. Por ejemplo, te digo, la madre de Abraham Agustín, es una señora mayor. Yo de verdad no sé de dónde saca fortaleza esa señora, que además está enferma, ha tenido unos días trágicos para tener tanto aguante para mantenerse allí. Y en ese estado tienen a los familiares desde el lunes por la tarde. Diputada Solórzano, me quedan 30 segundos. Le pregunto para ver si me responde brevemente. ¿Habrá una investigación independiente forense para determinar el caso de muerte? ¿Lo va a solicitar así la comisión? Sí, ya estamos contactando a los expertos que nos van a ayudar en este proceso de la investigación independiente. ¿Son de otro país, diputada? Sí, son de otro país. Espero dar mejores detalles, mayores detalles en los próximos días. Bien, me ha adelantado eso, entonces es importante. Habrá una petición de un experto forense o un expertise forense independiente de otro país. No lo ha confirmado la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Investigadora Caso Oscar Pérez. Al menos la petición se hará para que se pueda llevar a cabo de manera independiente y determinar la causa de muerte. Gracias, diputada Solórzano, muy amable. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias. Un abrazo igualmente. A una pausa, regreso en un momento. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permiten, nos vemos mañana viernes. Cerramos la semana. Gracias.